GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigas, amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar una semana más junto a Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente y ex candidato presidencial de la República del Ecuador. Tenemos varios temas, vamos a ver cómo están las elecciones, cómo está el panorama electoral en nuestro país. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Iniciamos la última semana del 2020 y vamos a analizar desde hoy, esta semana, hacer un balance, un análisis, una reflexión respecto a cómo ha sido el año 2020 para los ecuatorianos en los diferentes aspectos. Hoy día vamos a hablar sobre economía, sobre política, sobre elecciones, sobre la situación social del país al terminar el 2020 y a próximos meses, ya 5 meses del fin del gobierno del licenciado Lenín Moreno, para lo cual hemos invitado cordialmente al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi y también ex candidato presidencial a la República del Ecuador. Economista, mucho gusto, buenas noches, gracias por aceptar este diálogo, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Espero que ustedes, Galo, Fernando, se encuentren bien, así como sus familias y quienes este rato nos están escuchando y viendo. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Muchas gracias, muy amable economista. ¿Cómo está el Ecuador al finalizar el 2020 y a pocos meses, a 5 meses prácticamente, de la finalización del gobierno de 4 años del licenciado Lenín Moreno? En términos generales, para luego ir un poco desglosando en lo económico, en lo político, en lo social, y obviamente no podemos pasar por alto el asunto electoral que está en marcha en nuestro país. Por favor, ¿cuál es su percepción, cuál es su lectura, así brevemente, del Ecuador al finalizar 2020 y al finalizar prácticamente el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, estamos terminando un año que ha sido extremadamente complejo y difícil para la humanidad entera. Nunca antes tantas personas, tantos países han sido golpeados de una manera tan brutal y tan rápida. Y creo que esto debería hacernos a nosotros reflexionar. Este fin de año y el inicio del próximo año deberían ser momentos para la reflexión, para que, haciendo memoria lo que hemos vivido individual y colectivamente, podamos sacar las mejores conclusiones. Yo anticipo como una conclusión básica a la que llego luego de haber reflexionado profundamente durante todo este año, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de la tragedia, que no podemos volver a la normalidad porque la normalidad fue y es una anormalidad causante de tantos problemas. No nos olvidemos de un asunto, Fernando. El coronavirus no desata la crisis. El coronavirus agudiza la crisis, no es el origen de la crisis. El coronavirus además nos sirve como una gran lupa
para ver la realidad de nuestros países. Realidades que ya las conocíamos, pero las podemos ver mucho más claramente con esta lupa que significa el coronavirus. Pensemos, por ejemplo, aquello de quédate en casa. ¿Quiénes han podido quedarse en casa durante esta pandemia? Si el 42% de las viviendas en el Ecuador están en pésimas condiciones, no tienen agua potable, no tienen servicio higiénico, hay gente que vive hacinada, quédate en casa. ¿Quién se puede quedar en casa? ¿Quién tiene un empleo estable? Hace 12 meses, más o menos un 37% de la población llegó a tener empleo estable. En junio no llegaba a un 17% de la población económicamente activa. ¿Quiénes tienen ahorro para sobrevivir tantos meses en casa? Pensemos esa realidad. Y entonces yo sintetizaría este año como un año caracterizado por la tragedia, un año caracterizado por el egoísmo, por la indiferencia y la mediocridad en múltiples aspectos, empezando por anotar lo que ha sido este desgobierno del presidente Lenín Moreno, que a la postre prefirió atender el servicio de la deuda externa que las demandas de la salud, que prefiere tener una reserva monetaria internacional con una economía completamente destrozada, que hemos llegado a una situación dramática. Tenemos una moneda sana, el dólar, y un pueblo enfermo. Y esa es la triste realidad del Ecuador. Qué pena que esa es la realidad que el coronavirus ha evidenciado con mayor fuerza, con mayor contundencia. En todo caso, Alberto, ¿cuál sería entonces la herencia de Lenín Moreno en lo económico? Bueno, empecemos por anotar entonces que estamos viviendo la peor crisis de la historia reciente. Hago esta puntualización de reciente porque veamos cómo evoluciona. Medida en términos de la evolución del Producto Interno Bruto, cómo se ha desarrollado el Producto Interno Bruto. Esta es, sin lugar a dudas, la mayor crisis que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Los datos lo demuestran. Nosotros, si nos remitimos a la información proveniente, por ejemplo, del Banco Central del Ecuador, sabemos que la economía ecuatoriana caerá este año en una cifra cercana al 9%, menos 9%. Si revisamos las cifras de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, nos vamos a encontrar con situaciones similares. El Fondo Monetario Internacional sigue estimando una caída superior al 9%, menos 9.5%. Esas son realidades muy lacerantes de una economía que está sufriendo, como le digo, una situación inédita anteriormente. De hecho, dejando de lado el efecto de la inflación, la contracción del ingreso por habitante para el año 2020 será de menos 10.1%, una caída mucho más dramática que la que vivimos en el año 1999, que llegó al menos 6.8%. Entonces, primera lectura, la economía ecuatoriana se contrae aceleradamente. Segunda lectura importante, la realidad social de este pueblo afectado por el coronavirus nos demuestra que estamos en uno de los primeros lugares en el mundo en proporción de muertos por coronavirus. Lo que se conoce en el argot técnico, ahora lo que más o menos todos estamos atentos después de haber leído y vivido esta tragedia del coronavirus, que el Ecuador estaría entonces en una situación realmente dramática. Nosotros vemos, por ejemplo, si medimos un solo dato, que alrededor de 40,000 personas han fallecido en el año 2020 por encima del promedio registrado en los 3 años anteriores, 2017, 2018, 2019, según información del propio registro civil. Semejante dato, en términos comparativos, ubica al Ecuador entre los países con mayor exceso de fallecimientos del mundo, sobre todo si se revisan las cifras por tamaño de población. Más de 2,000 muertos en exceso por millón de habitantes. Más de 2,000 muertos en exceso por millón de habitantes. Es el segundo país a nivel global que tiene estos datos. Solo Perú está peor que nosotros. Entonces, este es un escenario que nosotros no podemos olvidar. Ese infierno que se vivió en Guayaquil hace muy pocos meses, entonces hay que contrastarlo con la realidad de la economía ecuatoriana. Al inicio de mi intervención les recordaba, Fernando, y termino esta primera parte, señalando que se priorizó servir la deuda externa. Recordemos, marzo de este año, hace muy pocos meses,
Se pagaba deuda externa cuando no había dinero para la salud. Esa es la realidad del Ecuador. La ministra de Salud renunciaba porque no había dinero, entre otros argumentos que presentó para su renuncia, pero en el fondo se atendía el servicio de la deuda externa y no la inversión de salud. Había entonces una traslocación, una desubicación de los grandes objetivos nacionales. Lo primero debía ser el ser humano y no atender las demandas del capital, las demandas de la deuda externa. En todo caso, usted ha oído los registros y subregistros que maneja el gobierno en cuanto a las cifras de infectados y de muertos. Y en cuanto al asunto de la deuda externa, pues ha quedado muy claro que se priorizó. Y como premio, el señor exministro de Finanzas, Richard Martínez, fue designado como el mejor ministro de América Latina de Finanzas, por ahí, por alguna organización. Pero mire, y luego le dieron un puestazo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, más allá, estas cifras de muertos, de infectados, va como colorario aumentando la pobreza. Ha vuelto la pobreza a ser galopante en el Ecuador, economista Acosta. Así es, Fernando, así es. Tenemos que anotar un asunto que me parece fundamental. La economía ecuatoriana ya estaba viviendo una crisis combinada, en donde el estancamiento del aparato productivo estaba presente ya desde el año 2014-2015. Dije al inicio, el coronavirus no provoca la crisis, agudiza la crisis en el Ecuador y en el mundo. El coronavirus complica las cosas muchísimo más y lo grave era que la economía ecuatoriana ya desde el gobierno anterior, 2014-2015, estaba estancada y esa economía ecuatoriana ya reflejaba entonces un nivel estable ya de estancamiento del ingreso por habitante. Y eso comienza a acelerarse en este año. Si el año pasado el ingreso por habitante había llegado en promedio a $6,222, en el año 2020 ese ingreso va a llegar a $5,520 y quizás mucho menos si tomamos en cuenta los últimos datos y las últimas cifras. Esto significa que hay un achicamiento de la economía ecuatoriana, un menor ingreso promedio de los habitantes, pero eso es muchísimo más grave si tenemos en consideración que ha habido un desempleo galopante y un incremento de la pobreza, porque este es un tema fundamental. La pobreza había llegado a un nivel cercano al 25% el año pasado en diciembre y ahora se estima que podría estar llegando a un 35%, o sea que habría un incremento de más o menos 1.5 millones de personas en condiciones de pobreza, y una pobreza que todavía es mucho más compleja en el campo, en el agro. Si durante el gobierno anterior, el gobierno de Correa, los campesinos, los indígenas, en términos económicos, estuvieron prácticamente olvidados y marginados, en el gobierno actual la situación es mucho más grave. Al finalizar el año pasado, 7 de cada 10 habitantes en el campo vivían en una situación de pobreza funcional, multidimensional, una pobreza que les afectaba por ingresos, por no acceso a los servicios básicos, etcétera. En la actualidad esa cifra tiene que estar ya cerca de 9 de cada 10 personas. Esta es una de las grandes tragedias, pero hay que seguir metiendo algunos otros elementos también, Fernando, porque el impacto de la crisis, del ajuste que ha usado el gobierno de Moreno para enfrentar la crisis, tiene también otro rostro. No solo afecta a los campesinos e indígenas más, sino también a las mujeres. Y hemos visto cómo en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, se incrementaron las llamadas de auxilio por lo que podían ser razones que luego terminaban en femicidios. En algunos momentos había información al respecto. Las llamadas de auxilio por la violencia de género dentro de los hogares era del mismo nivel o aún superior a las llamadas de auxilio por la enfermedad provocada por el coronavirus. Esta es la realidad de ese Ecuador. Veamos entonces al coronavirus como esa gran lupa que nos permite ver mejor la realidad de una sociedad caracterizada por enormes injusticias sociales, por una enorme destrucción del medio ambiente y por una ausencia de respuestas solidarias, de respuestas eficientes, de respuestas comprometidas. Esto ha generado una mayor descomposición social y mayores frustraciones. Esta noche de lunes 28 de diciembre del 2020 estamos conversando con el economista Alberto Acosta Espinosa.
expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Economista, en todo caso usted ha oído el gobierno, quienes apoyan al gobierno, quienes sostienen, empresarios, políticos de derecha, medios de comunicación tradicionales, han culpado a los 10 años de Correa, han culpado a la pandemia, han culpado a otros elementos como los responsables de la crisis. Y el gobierno no tiene autocrítica. Usted dice que el coronavirus es una lupa, pero ellos cierran los ojos y teniendo la lupa al frente. Bueno, esa es una de las tragedias en el país, no solo ahora. Normalmente los gobiernos, no solo el actual ni el anterior, normalmente los gobiernos son muy pocos propensos a hacer una autocrítica. Y gobiernos autoritarios, como fue el de Correa, cierran toda la posibilidad de hacer análisis autocríticos. Yo no digo que todo se debe a lo que se hizo durante el gobierno de Rafael Correa, porque eso sería una verdadera barbaridad. Pero la economía ecuatoriana ya venía estancada desde el año 2014-2015. No nos olvidemos que en la Constitución se establece que el ser humano está sobre el capital. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre, para ponerle un caso muy concreto y específico, las inversiones sociales en educación, en salud, etcétera, tienen que ser mayores, por ejemplo, que lo que es el servicio de la deuda externa. Eso funcionó en los primeros años del gobierno de Correa, hasta el año 2014-2015, pero a partir de ese año, el servicio de la deuda externa comienza a superar la inversión social y ahora el asunto es muchísimo más grave, porque el gobierno de Lenín Moreno, que siguió en la senda del endeudamiento agresivo y irresponsable del gobierno anterior, lo está haciendo simplemente para pagar deuda y para seguir en los últimos meses engrosando la Reserva Monetaria Internacional mientras la economía ecuatoriana está en una franca situación de deterioro. No hay ni siquiera políticas solidarias. Recordemos lo que se vivió también, creo que fue marzo y abril, cuando se discutió esa ley de apoyo humanitario, que de apoyo no tuvo nada y de humanitario menos aún. ¿Qué es lo que se dijo al inicio? Y comenzamos algunas personas a avisorar algún esquema, algún atisbo de solidaridad en esa ley. ¿Qué se decía? Que hay que conseguir recursos para enfrentar la crisis, ¿ya? Y recursos iban a conseguir en base a aportes que iban a hacer los trabajadores a partir de sus ingresos y los empresarios a partir de sus enormes utilidades en el año 2019. Las cifras poco más, poco menos eran, los empresarios ponían algo como 400 y pico de millones de dólares y los trabajadores más de 800 millones de dólares. Se abrió la discusión en el Parlamento. ¿Qué dicen desde los sindicatos? Los sindicatos dicen, sí, nosotros queremos colaborar, pero no desde $500 mensuales, sino hagámoslo desde $720 mensuales, que era el costo en esa época de la canasta básica familiar. Y los empresarios dicen, no, nosotros no colaboramos, y borran todo atisbo de solidaridad, ni los unos ni los otros. ¿Y qué es lo que se hace? Dar paso a la ansiada, entre comillas, flexibilización laboral, o sea, precarización del trabajo, para sobreexplotar la mano de obra. Esto es la realidad de este país. En paralelo, Fernando, termino la idea en paralelo porque no hay que olvidarnos. La una cara de la medalla es la explotación de la mano de obra, que es la realidad permanente para enfrentar las crisis, la sobreexplotación, y la otra, la sobreexplotación de la naturaleza. Se amplía la frontera petrolera, se quiere avanzar más con la megaminería, que además es una gran estafa para el país, y en términos económicos, más allá de los impactos sociales y ambientales. En ese contexto nos encontramos con este desgobierno del presidente Moreno. Desgobierno que, ojo, tiene objetivos muy claros. Desgobierno pensado desde la sociedad, desde la demanda de solidaridad, de reciprocidad, de respeto a derechos humanos y respeto a los derechos de la naturaleza. Pero en términos de amarrar el país a la lógica neoliberal, este gobierno ha hecho un trabajo muy importante, yo diría perversamente importante. Vamos a terminar la parte económica diciendo que el gobierno del licenciado Moreno ha sido... Él firma los decretos, pero ¿quiénes han gobernado realmente y quiénes son los beneficiarios del gobierno que llama usted del licenciado Moreno, de las políticas de ajuste del licenciado Moreno? Porque los perjudicados ya sabemos quiénes son, ¿verdad?
ya los conocemos, somos la mayoría de ecuatorianos, pero ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los que se han enriquecido en este gobierno, economista Acosta? Bueno, la triste realidad del Ecuador es que en el gobierno de Correa los principales beneficiarios fueron los grandes grupos económicos. Y esos grandes grupos económicos en la época del auge no tuvieron luego en la crisis la sensibilidad para ceder algo de esos enormes negocios que hicieron en la época del auge con Correa, al final del gobierno de Correa con los primeros atisbos de la crisis y en las graves crisis con Moreno. Esa fue la realidad. Hubo algo más para los sectores populares en el gobierno de Correa. Los ricos se hicieron más ricos. Con John Cajas Guijarro, un economista muy interesante, joven, con el que trabajo con frecuencia, desarrollamos nosotros y demostramos cómo funcionó el hocico del lagarto, ¿ya? La riqueza subió, el lagarto abre la boca así para tragar, cuando hay mucho que tragar, abre las dos fauces, se concentró más la riqueza y bajó la pobreza. Luego ya en el mismo gobierno de Correa comenzaron a estrujar. La riqueza se mantuvo elevada porque no han perdido ningún nivel de riqueza estos grupos poderosos y acomodados de la sociedad, y los pobres vieron cómo se comenzó a deteriorar su situación y sobre todo las clases medias. Y en este gobierno de Moreno habría que estar muy atentos a ver cuáles son definitivamente los grupos que obtuvieron más utilidades. Pensemos un par de datos así gruesos. Las empresas farmacéuticas, que fueron beneficiarias del gobierno de Correa y que ahora con la crisis también están haciendo un enorme negocio. Piense usted simplemente en esos laboratorios que le brindan el servicio del PCR, del hisopado. Ya piense usted cuánta plata están haciendo ahí. Las farmacias que se han multiplicado por todas partes. Piense usted todo el negocio que hacen las empresas que distribuyen alimentos, sobreexplotando la mano de obra de los motoristas, de los motociclistas. Piense usted también el negocio que están haciendo los grandes centros comerciales, sobre todo que venden alimentos. No digo los pequeños negocios en los centros comerciales. En medio de la pandemia se cerraron los mercados populares y se mantuvieron abiertos las grandes superficies, las grandes cadenas de distribución de alimentos. Antes de la pandemia, 3 cadenas de distribución de alimentos, ustedes conocen perfectamente cuáles son esas, los grandes centros comerciales, concentraban el 91% del mercado de los alimentos manufacturados, el 91%. Y esa realidad de concentración de la riqueza con toda seguridad debe haberse agudizado en medio de la pandemia, porque los grandes grupos económicos no solo que no fueron solidarios, sino que obtuvieron tajadas enormes aprovechándose de la misma crisis, de la misma tragedia. ¿Podríamos agregar a ello las telefónicas y la banca? Por supuesto, la telefónica que tiene utilidades, la telefónica transnacional, que tiene utilidades anuales sobre patrimonio neto de más del 90%, señor. Eso viene desde antes. Es el arreglo del gobierno de Correa, más del 90%. Y ahora, en lugar de haber dado una disposición clara, por ejemplo, para durante este año garantizar acceso libre y gratuito de Internet, no de Internet, sino de telefonía celular a todos los habitantes del país, este gobierno no hizo nada de eso. Por ahí hay una ley que encima de eso les beneficia, porque les autoriza a cualquier contribución que haga a transformar en nuevas inversiones. O sea, con la plata de los clientes realizan las nuevas inversiones. Y esa habría sido una medida sanitaria potente. Se imagina que la gente no tenga que salir a la calle para ir a visitar a un pariente, ir a verle a la mamá, a la abuelita, sino que por el teléfono gratuito uno podía haber hecho eso, podía haber ayudado a enfrentar, pero ningún criterio de eso estuvo en el gobierno, porque el gobierno lo único que buscó, y esta es la tragedia de este gobierno, es dejar amarrando el país dentro del paquete neoliberal. Negociación de la deuda externa, de los bonos global, en su mayoría contratados ya muy caros por Correa, contratados también carísimos por Moreno, lo cual nos deja atados en términos de deuda externa privada. Negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Que se ha transformado en el prestamista de última instancia, es el mayor acreedor del Ecuador. Era China, ahora es el Fondo Monetario Internacional, que comienza a poner condiciones incluso de política, afectando la soberanía. ¿Qué nos dice Fernando? Que aprobemos una ley para combatir la corrupción,
Y eso hace el Fondo Monetario Internacional. Y ahora, lo último, con lo que quieren dejar ya definitivamente cerrado el paquete para que ningún gobierno próximo pueda salirse, es una firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Señor, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿A quién se está atendiendo aquí? ¿Cuáles son las racionalidades? Si hay racionalidades, pero no en función del pueblo ecuatoriano, de sus necesidades, de la salud, de la educación, del empleo, del trabajo, de la alimentación. Nada de eso está en primera línea. En todo caso, ahora entendemos, y ya entendíamos, por qué los aplausos, ¿verdad? Pero por supuesto, señor. ¿Por qué es ese tipo de halagos que le hacían al gobierno del licenciado Moreno? Terminamos la parte económica y permítame que solo le haga una puntualización más, porque es bueno ahora al finalizar el año hacer un poco de memoria, Hace poco más de un año, el gobierno de Moreno, de una manera vandálica, incrementó el precio de los combustibles, eliminando los subsidios, sin criterios productivos, sin criterios sociales, sin criterios ecológicos, simplemente porque el Fondo Monetario Internacional imponía como condición. El primer acuerdo que llegó al fondo con el Fondo Monetario Internacional, Moreno, fue en marzo del año pasado. No pudo, por un rechazo popular, una expresión de democracia en las calles. Ahora, aprovechándose de la pandemia, con la gente metida en las casas, con miedo y con temor, elimina los subsidios de los combustibles, sin ninguna reflexión productiva, sin ninguna reflexión social, sin ningún criterio ambiental o ecológico, nada de eso, por imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Esas son cuestiones que no debemos olvidarnos, esas son cuestiones que hay que tener presentes. Muy bien, estamos conversando esta noche con el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Vámonos al asunto político. Lamentablemente por el tiempo hay tantos temas en lo económico, pero vamos a lo político. ¿Y cuál es la herencia en lo político? Porque el gobierno llegó con tanta pompa de institucionalizar el Ecuador, hizo la consulta popular, hizo un poco de cosas. ¿Cuál sería el balance en este momento en el campo político e institucional del gobierno de Moreno? Bueno, a mí me parece que el gobierno de Moreno, en términos de las propuestas, de los ofrecimientos, de los mensajes iniciales, fracasó en toda la línea. Simplemente se puso en marcha una gestión que fue caminando paulatinamente a hacer realidad una política económica que más provenía de lo que había sido su contendiente en las elecciones del año 2017. Me refiero al banquero Guillermo Lasso. Y esta es una de las cuestiones que estamos ahora viendo, está pasando factura al pueblo ecuatoriano. Porque lo que se hace es buscar, a como dé lugar, establecer la lógica del mercado, afectando incluso la realidad. Peor para la realidad, diría algún sinvergüenza, porque lo que quieren es que nos ajustemos a esta teología del mercado, que significa sobreexplotación de la mano de obra, sobreexplotación de la naturaleza, atarnos más al mercado mundial. Y ese es el saldo político. Y ahora, en términos ya políticos electorales, ya vemos que hay una enorme dispersión, una tremenda dispersión. Vamos a tener seguramente 17 candidaturas a la presidencia de la República, ya están 16 en firme, eventualmente tenemos un número 17, y eso no avisora, no ayuda, no promociona una solución. No es que me preocupe que hayan muchos, sino que esos muchos, entre todos, no parecen capaces de hacer propuestas solidarias. Hay algunos, vea usted cómo hemos visto la política ahora. Este señor, el banquero, en plena cuarentena, ¿qué es lo que hacía? Organizaba campañas de solidaridad para promocionar su figura. Es la realidad. Recordemos en los medios de comunicación grandes. El otro, el prófugo en Bélgica, ¿qué es lo que hacía? Buscar algún mecanismo para que no sea perseguido por la justicia, para no dar la cara a la justicia, porque además es cobarde, y entonces se olvidaron de buscar respuestas solidarias y colectivas, porque eso es lo que está faltando. Y las perspectivas políticas son muy preocupantes, por varias razones. Independientemente de quién gane las elecciones, ¿ya? Vamos a tener un parlamento fragmentado, tremendamente fragmentado, y eso va a dificultar la gobernabilidad, que es lo que buscan algunos. Y no nos olvidemos que el pueblo ecuatoriano, apenas pueda salir tranquilamente a las calles, recuperará su voz de reclamo y de rebeldía,
y hará sentir su rechazo no solo a este gobierno, sino a estas oligarquías causantes de tanta miseria. Habrá un acumulado, pues, un acumulado de la pandemia, del encierro y de la pobreza, y será muy, muy complicado. Vayamos a lo político, volvemos un poquito para luego terminar con el electoral. Y la corrupción, el gobierno de Moreno dijo que va a extirpar la corrupción, que va a hacer una cirugía mayor, pero resulta que en plena pandemia aumentaron los corruptos, y desde el gobierno incluso. Esa es la corrupción mayor, no hubo cirugía mayor. Es una tragedia tremenda. Por eso hablo yo de tragedia, Fernando, porque es una tragedia primero para la gente que muere, para las familias, para las amistades. Vimos cómo la gente caía muerta en las calles de Guayaquil. Eso por un lado, pero por otro lado, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de esa desesperación, había grupos que hacían negociados, no solo los grandes que estaban haciendo sus negocios aprovechándose de la miseria, de las demandas de salud, de las demandas alimenticias, no, otros que hacían negociados. Estas son cosas que tenemos que tener presente. Es fundamental entonces que se haga un enorme esfuerzo para enfrentar la corrupción, venga de donde venga. Y por eso es básico fortalecer la justicia. Ese es uno de los grandes retos que tenemos como país desde hace mucho tiempo atrás. En Montecristi, en la Asamblea Constituyente, teníamos como uno de los grandes objetivos la construcción de una justicia independiente y autónoma. Pero Correa no quiso eso y metió la mano en la justicia, incluso con el voto popular, la consulta del 7 de mayo del año 2011. Esa es una realidad y esa es una deuda que tenemos como todos los habitantes de este país con la historia. Algún día necesitamos una justicia independiente y autónoma. Lamentablemente creo que la huella digital de todos los gobiernos está en la justicia, lamentablemente, de todos los gobiernos, más o menos. Un tema, usted ha oído a los políticos, ha oído a mucha gente interesada, por supuesto, decir que la culpa de todos los males del Ecuador es la constituyente de Montecristi. ¿Qué tiene que responderle usted? Bueno, mire, hay gente que tiene mucho miedo a la Asamblea Constituyente, mejor dicho, a la Constitución que se elaboró en Montecristi. Son los grupos privilegiados. Vea quiénes son los que encabezan esos discursos. Gente que tiene miedo. Por ejemplo, va a dar un caso muy concreto. Hacer realidad el artículo 318 de la Constitución. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. Correa no cumplió. Correa toleró que Interagua siga manejando el suministro de agua potable en Guayaquil y más del 90% de las fuentes de agua estaban concesionadas a manos privadas y no afectó porque aquello es lo que había que haber hecho, desprivatizar el agua y redistribuir el agua. No se hizo absolutamente nada de eso. Otro artículo creo que es el 308, se prohíbe que los banqueros tengan cualquier negocio y los banqueros siguen controlando incluso grandes medios de comunicación a través de testaferros. Esas son cosas que hay que decirlos. También se establece por allá en la Constitución, artículo 282, se prohíbe el acaparamiento de tierras. ¿Cuándo empezamos con la reforma agraria? La redistribución de la tierra y del agua. La Constitución aplicada por un gobierno responsable y democrático y respaldada por un pueblo comprometido es una gran herramienta para transformar el país. Ahora, hay algunos que dicen que los problemas del hiperpresidencialismo y de la corrupción están en la Constitución. Por favor, no engañemos. Se puede corregir algunas cosas de la Constitución. Estoy de acuerdo, porque la Constitución, primero, no es algo maravilloso, indiscutible, no está escrita en piedra, pero decir eso, por ejemplo, que la corrupción surge por la constituyente y decir que hay que echar abajo la Constitución de Montecristi es como que alguien nos dijera, echemos abajo los 10 mandamientos porque a pesar de los 10 mandamientos o por culpa de los 10 mandamientos, diría algún sinvergüenza en extremo, aparecen tantos pecadores. No, señor, no, señor. Aquí hay que hablar las cosas claras. Hay gente que tiene terror a la Constitución de Montecristi porque saben que sus privilegios, si esa Constitución se pone en marcha, están en grave riesgo. Muy bien, vamos terminando. Volvemos a lo político electoral. ¿Qué esperanza hay para el país? 16 o 17 binomios no significa 16 o 17 alternativas, 16 o 17 propuestas, sino de pronto son 17 o 16 fotografías y un sinnúmero de cosas. Estamos a 48 horas de iniciar la campaña electoral, el 31 de
de diciembre y el 7 de febrero la primera vuelta. ¿Qué avisora usted con su olfato político, con su percepción para este país, para este Ecuador, post pandemia, post Moreno? Ya le dije, Fernando, no me preocupa el número, sino la calidad de las candidaturas. No me preocupa que se hable tanto de temas generales, sino la ausencia de temas puntuales y profundos. Y creo que aquí, y ustedes pueden hacer un gran trabajo desde todos los medios de comunicación, hay que abrir espacios para la discusión de las cuestiones de fondo sin generar condiciones que aíslen la discusión. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy concreto. La renta básica universal incondicional sería una herramienta en este momento potente, pero no, hay que oponerse. ¿Por qué? Porque si se aplica la renta básica universal, quienes más ganan y quienes más tienen que financiar esa renta básica, que no se va a financiar con dinero electrónico, se va a pagar con dinero electrónico, que es otra cosa. Y el dinero electrónico no es salir de la dolarización, porque aquí si uno habla de dolarización, inmediatamente le mentan a la madre. Hablemos las cosas claras, no se puede hablar de eso. Y hay países, le voy a dar el nombre de un país que tiene moneda propia y un dinero paralelo. Y no es un país que esté en crisis. Estoy hablando de Suiza. En Suiza hay el franco suizo, país con enorme estabilidad y un nivel de vida importante. Y el euro. Y tienen una moneda que es manejada no por el Estado, no por la banca privada, que es muy fuerte en Suiza, sino por las cooperativas, desde el año 1934, con mucho éxito, ¿ya? Ese es el Biergeld, Wirtschaftsgenossenschaft en alemán. Entonces, este tipo de cosas no se puede discutir, porque hay algunos medios de comunicación, algunos comunicadores, sobre todo de los medios grandes, ellos que marcan opinión pública, que ya han organizado en una especie de inquisición, de santa inquisición, una cruzada para atacar a todo el que se anima a plantear algo que a la postre termina por afectar los privilegios de los grupos más poderosos del país. Muy bien, no quiero terminar este diálogo sin preguntarle, porque usted es un pro naturaleza, de la consulta popular de la SUAY sobre el asunto de la minería. Así un comentario muy breve. Yo veo con mucho entusiasmo. La consulta popular tiene algunas falencias, pero eso no es lo de fondo. Es la oportunidad que hay para que la población del Cantón Cuenca pueda expresarse, como se expresó ya la población del Cantón Girón en la misma provincia de la SUAY el 24 de marzo del año pasado. No se olviden que durante 7 años la población del Cantón Girón, en el gobierno de Correa, intentó llevar adelante la consulta popular establecida en el artículo 104 de la Constitución. Y ahora ellos lograron hacer eso y ahora se avanza en Cuenca. Espero que el resultado sea de tal magnitud que luego tengamos una verdadera avalancha democrática de consultas populares para frenar la destrucción de la naturaleza. Y algún día, Fernando, deme la oportunidad, deme 30 minutos y le demuestro que no solo genera problemas sociales y ecológicos la megaminería, sino que en términos económicos es una gran estafa. Y hay algunos ignorantones ahí, candidatos en las campañas que dicen que van a distribuir plata de las regalías mineras. Por favor, no le engañen a la gente, no le engañen de esa manera a la gente. La minería en términos económicos es una gran estafa, no tiene nada que hacer en términos de plantearnos una opción de salida de esta grave crisis que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, agudizada por el coronavirus. Conversaremos con toda seguridad más adelante de temas profundos, de temas estructurales, de temas que le interesan al país. De antemano le agradezco por aceptar este diálogo y le deseamos desde GAFA TV Ecuador, desde Pensamiento Crítico, un feliz año a usted y a los ecuatorianos, por supuesto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Fernando. Espero que en el próximo año recuperemos algo que es fundamental, la relación humana. Hemos estado aislados, forzados por las circunstancias, hemos permanecido aislados. Valoremos el vecindario, valoremos la comunidad, valoremos el abrazo que podemos dar a un amigo, a una amiga, valoremos los momentos que podemos tener en común y no simplemente el afán por acumular y acumular y acumular. Eso no nos va a hacer felices. Les deseo un año lleno de alegría, porque con alegría tenemos que enfrentar los problemas. Muchísimas gracias al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente
de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi y también fue candidato a la presidencia de la República. Buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Pensamiento Crítico llegó gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en este inicio de semana, la última semana del 2020 aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Un diálogo importante, revelador y pues realmente nos pone preocupados, Galo, nos pone preocupados amigos por la situación económica en la que cerramos este año, lo que nos viene el próximo año y las perspectivas que son pobres, que son realmente no tan halagüeñas, pero en todo caso recogemos este hálito de esperanza, de positivismo que debemos todos inyectarnos, pero sin olvidar de defender y luchar para que el Ecuador vaya por otro rumbo, para que el Ecuador enfrente con valentía y encuentre el camino correcto para los ecuatorianos, para el grupo de los ecuatorianos que somos la mayoría, pobres, clase media y que ahora desocupados y desempleados. Galo, amigos, hasta mañana. Una buena noche. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.